Todos en aquella boda pensaron que sería perfecto. Las luces, las flores, la novia radiante. Pero un solo grito bastó para romper el hechizo y desatar una tormenta. Creyeron que podían humillar a una costurera frente a cientos de invitados. Lo que no imaginaban es que aquel insulto revelaría la verdad que destruiría su matrimonio antes incluso de empezar. Y en ese instante, una voz cortó el salón como una cuchillada y marcó mi vida para siempre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, tu ciudad o tu país. Y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. La frase que me gritó aquel día nunca se me ha ido de la cabeza. Eres demasiado pobre para estar aquí. Aquellas palabras no fueron un susurro, fueron un grito que rasgó el silencio de un salón de lujo e hizo pedazos mi corazón de madre frente a cientos de extraños. Yo era Clara, la costurera, la mujer que acogió al novio, Lucas, cuando era solo un niño huérfano, con los zapatos rotos y el alma en pedazos. Yo estaba allí, en primera fila, como su madrina, exactamente como él me lo pidió. Para la novia Isabella, yo no era su familia, era una mancha, un humilde recuerdo que necesitaba borrar para que la foto de su boda saliera perfecta. Me juzgó por mi ropa sencilla, por mis manos callosas de tanto trabajar. Creyó que, con un grito, podría barrerme de la vida de mi muchacho, pero cometió un error terrible. No me subestimó a mí, subestimó al hombre con el que estaba a punto de casarse y el tipo de carácter que pasé 22 años enseñándole, puntada por puntada, con hilo y aguja. El salón de la boda era como otro mundo, un lugar en el que yo no encajaba. Lámparas de cristal lo iluminaban todo con una luz dorada. Todo brillaba, menos yo. Sentí que mi vestido sencillo, que en casa me parecía tan correcto, ahora estaba fuera de lugar, como una humilde flor silvestre en medio de un jardín de orquídeas exóticas. Al otro lado vi a la novia, Isabella, y a su madre, Verónica. Parecían dos reinas en su castillo. Su madre no me vio, pero Isabella sí. Me miró por 1 o 2 segundos. Primero se mostró confundida. Luego, su rostro reflejó puro asco. Se giró y le dijo algo a su madre. En ese momento comprendí que yo era un problema para ellas. Una joven amable se me acercó. Era Sofía, la asistente del evento. «Señora Clara, Lucas me pidió que la cuidara. Quiere que se siente aquí, en primera fila». Su voz me trajo un poco de paz, una pequeña ancla en medio de la tormenta silenciosa. Entonces, al otro lado del salón, vi a mi Lucas. Nuestras miradas se cruzaron y me dedicó esa sonrisa grande que lo iluminaba todo. Empezó a caminar hacia mí. Era mi puerto seguro. Mi corazón se calmó, pero a mitad de camino un hombre lo detuvo. Su expresión era de urgencia. Lucas me miró, pidiendo disculpas con los ojos, y se lo llevaron lejos, de vuelta a su mundo. Sola otra vez, mi mente viajó. 22 años atrás, la noche en que Lucas llegó a mi casa, un niño de 10 años, delgado, con los zapatos rotos y los ojos tristes. Lo acogí, le di un plato de sopa y una promesa silenciosa de que allí estaría a salvo. A partir de ese día, mis manos, que solo reparaban ropa, comenzaron a reparar una vida preciosa a mis ojos. Para mí, que estaba sola, él se convirtió en la luz de mi mundo. Pero no fue solo aquel primer día. Recuerdo una noche de invierno, quizás un año después. Una lluvia fría golpeaba la ventana y Lucas ardía en fiebre. Su pequeño cuerpo temblaba bajo 3 mantas. El médico había venido más temprano y dijo que era solo una gripe fuerte, pero el corazón de una madre no se calma con palabras. Tenía un encargo urgente que entregar a la mañana siguiente: el vestido de una novia. El dinero de ese trabajo pagaría nuestro alquiler. No podía fallar, así que monté mi guardia. Coloqué la máquina de coser junto a su cama. Cada hora detenía el pedal. Sumergía un paño en el recipiente de agua fría y lo ponía sobre su frente caliente. Su manita sostenía la mía, incluso en su sueño agitado, y yo cosía. El zumbido de la máquina era mi canción de cuna para él, una promesa de que yo estaba allí. Me ardían los ojos de sueño, me dolía la espalda. Cada puntada que daba en el vestido era un punto de esperanza para nosotros. Al amanecer, la fiebre había bajado
y el vestido estaba listo. Yo lo salvé a él y el vestido nos salvó a nosotros. Esa era mi verdadera riqueza. Noches como aquella, sacrificios que nadie vio, una sensación de frío me trajo de vuelta al presente. Miré a Lucas. Estaba lejos, sonriendo, rodeado de gente importante. Él era el novio, en el centro de su nuevo universo, y yo era solo una señora sencilla, con recuerdos que no valían nada en aquel lugar. En ese momento, una oración silenciosa se formó en mi corazón, una oración de madre. Dios mío, por favor, cuida a mi muchacho en este lugar. Protege el buen corazón que ayudé a formar. Él no es como esta gente. Mi miedo no era por mí, mi miedo era por él. Temía que para pertenecer a ese mundo tuviera que dejar de ser quien era. El sitio de Lucas a mi lado seguía vacío. Era un espacio de ausencia que parecía gritar en medio de tanto ruido. El tiempo no pasaba, pesaba. Cada minuto era una pequeña piedra que se sumaba a la carga sobre mis hombros. Intentaba concentrarme en los detalles bonitos, las rosas blancas, perfectas, sin una sola espina, que parecían esculpidas en cera, pero mis ojos siempre volvían a la silla vacía. ¿Dónde estaba mi muchacho? ¿Estaría bien? ¿Acaso pensaría en mí en algún momento sentada aquí, sola? Al otro lado del pasillo, el mundo de Isabela giraba. Ella y su madre, Verónica, eran el sol y el planeta, una orbitando a la otra. Ya no me miraban abiertamente, ahora era peor. Eran miradas rápidas de reojo, como quien comprueba si una mancha sigue en la pared. Eran susurros. Verónica se inclinaba y soplaba una frase al oído de su hija. Isabela reía, una risa corta, sin alegría, y sus ojos se encontraban con los míos por un segundo. Era un juego cruel, y yo era el único juguete. Era una tortura silenciosa, hecha de gestos que nadie más notaría, pero que para mí eran tan fuertes como gritos. Traté de aferrarme a una excusa. Es el estrés, me repetía. Recordé lo que Lucas me había dicho sobre su trabajo. Influencer, una palabra extraña. Dijo que creaba contenido, que mostraba su vida a miles de personas. Una vida perfecta, dijo. Y yo, con mi vestido sencillo y mis manos de costurera, no era perfecta, era real. Quizás en ese mundo, lo real era el peor de los defectos. Quizás ella no me odiaba, quizás solo tenía miedo de lo que yo representaba. Una verdad que no podía editar con un filtro. Un camarero con guantes blancos pasó con una bandeja de pequeños canapés que parecían joyas. Mi estómago rugió discretamente. No había comido nada desde el desayuno, de tan ansiosa que estaba. Cuando se acercó, levanté la mano tímidamente para coger uno. Miró mi mano, luego mi rostro, y sin cambiar de expresión, desvió la bandeja y siguió caminando, sirviendo a la mujer elegante en la silla de al lado. Fingí que solo me estaba arreglando el pelo. Sentí mi cara arder. No era por el hambre, era por la invisibilidad deliberada. Era ser tratada como si no tuviera ni el derecho a sentir hambre allí. Vi, cerca de una columna de mármol, a una madre con su hija, ambas riendo mientras se tomaban una foto. La madre le arreglaba el pelo a la joven, con el rostro rebosante de orgullo. Poco después, un chico se unió a ellas y vi a otra madre, una señora de cabellos plateados como los míos, pero con un collar de perlas, abrazando a su hijo, que debía ser uno de los padrinos de la boda. Sentí una punzada en el pecho, una soledad tan profunda que casi me faltó el aire. Mi muchacho estaba allí, en algún lugar, pero yo no podía tomarme una foto con él. Yo no formaba parte de ese álbum. Fue entonces cuando oí la voz de Verónica, no muy lejos. Conversaba con otra mujer, una que goteaba diamantes. Nosotras siempre hemos hecho un punto de apoyar la caridad, querida, dijo Verónica en un tono de falsa modestia. Creo que es nuestra obligación ayudar a los menos afortunados. Al decir menos afortunados, sus fríos ojos pasaron por mí, deteniéndose un segundo. La otra mujer siguió su mirada, me evaluó y esbozó una sonrisita de desprecio. El mensaje era claro. Para ellas, yo no era una invitada. Yo era un acto de caridad de Lucas. La pareja elegante que antes se había reído de mis zapatos pasó de nuevo a mi lado. Esta vez, el hombre habló, con la voz lo suficientemente alta para que yo oyera. Algunas personas simplemente no tienen sentido de la ubicación, ¿verdad? Me encogí en la silla, deseando poder desaparecer,
Apreté el bolso con más fuerza en mi regazo. El pañuelo bordado para Lucas estaba dentro. En ese momento, mi regalo pareció tan pequeño, tan insignificante, un gesto de amor en un mundo que solo entendía el lenguaje del dinero. Mi oración silenciosa regresó más fuerte. Dios mío, dame fuerzas y cuida de mi Lucas. No dejes que este mundo lo cambie. Y como una pequeña respuesta a mi plegaria, apareció Sofía, la asistente de sonrisa amable. No traía una bandeja, solo un vaso de agua en la mano. Caminó directamente hacia mí, ignorando a todos los demás. Señora Clara, dijo, su voz como un bálsamo. Noté que nadie le ha ofrecido nada. Acepta un poco de agua, creo que le sentará bien. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza amenazaron con escapar. Era solo un vaso de agua, pero era el gesto más humano que había recibido en aquel lugar. Gracias, hija mía. Muchas gracias. No se preocupe por ellos, susurró, inclinándose como si fuera a arreglar un pliegue de mi vestido. Hay gente que solo juzga lo que ve por fuera. No tienen idea del valor que usted lleva por dentro. Miré instintivamente en dirección a Lucas. Estaba hablando con el fotógrafo, pero su mirada nos alcanzó. Vio a Sofía entregándome el vaso. Vio su amabilidad. Vi un alivio cruzar su rostro y le hizo un casi imperceptible gesto de asentimiento con la cabeza. Un gracias silencioso. Sofía sonrió y se alejó. Aquel momento, aquel cruce de miradas, fue una pequeña luz. Lo que yo no sabía era que esa luz estaba a punto de irritar aún más a las sombras. Verónica vio la interacción, vio la amabilidad de Sofía, vio el gesto de Lucas. Su rostro, que ya era una máscara de frialdad, se endureció aún más. Le dijo algo a Isabela y entonces comenzó a caminar en mi dirección. Cada uno de sus pasos resonaba en mi pecho. No caminaba, se deslizaba sobre la alfombra, con la postura erguida y la barbilla en alto. El murmullo del salón pareció desvanecerse. Mi mundo se redujo a aquella mujer de vestido caro, acercándose, paso a paso. La sonrisa en su rostro era la cosa más aterradora que había visto en mi vida. No llegaba a sus ojos. Era la sonrisa de un depredador. Se detuvo frente a mí, bloqueando mi visión de todo lo demás. Su perfume era fuerte, dulce y caro. Olía a un mundo que no era el mío. Disculpe, comenzó, su voz pulida como un cuchillo. Usted es la invitada especial del novio, ¿no es así? La Clara. Dijo mi nombre como si se lo estuviera quitando a un insecto. Me levanté, con las piernas un poco temblorosas. Sí, soy la madre de crianza de Lucas. La sonrisa de Verónica se ensanchó, pero sus ojos se volvieron aún más fríos. Ah, sí, la costurera. Lucas lo mencionó. La palabra costurera salió de su boca como un insulto. ¡Qué trabajo tan interesante! Miró a su alrededor, a las cámaras, a los invitados importantes. Sabe, este lugar aquí delante tiene una visibilidad enorme. Es donde se sienta la familia. Quizás usted estaría más cómoda en una de las filas de atrás, para no ser tan molestada. Las palabras de Verónica flotaban en el aire entre nosotras. Estar más cómoda, más atrás. La sugerencia era educada, pero la orden era clara. Escóndete. Sentí que se me helaba la sangre. Antes de que pudiera encontrar una respuesta, antes de que cualquier sonido saliera de mi boca seca, una sombra se movió rápidamente al lado de Verónica. Era Isabela. La máscara de novia serena había desaparecido. En su lugar, había una furia que desfiguraba su hermoso rostro. Sus ojos, que antes me miraban con frío desprecio, ahora ardían de odio. Había visto la gentileza de Sofía, el asentimiento de Lucas y mi silenciosa negativa a moverme. Para ella, eso fue la gota que colmó el vaso. «Madre, basta ya», dijo, su voz siseando como una serpiente. «No sirve de nada intentar ser educada. Con este tipo de gente tienes que ser directa». Dio un paso al frente invadiendo mi espacio personal. Su caro perfume ahora era sofocante. Antes de que pudiera reaccionar, su mano, rápida y con uñas rojas perfectas, agarró mi bolso de mi regazo. El gesto fue tan repentino y violento que solté un pequeño grito. «¿Qué es lo que tanto aprietas aquí?», se burló, poniendo mi sencillo bolso de tela boca abajo. Las pocas cosas que tenía cayeron al suelo con un ruido sordo. Mi vieja cartera, un pañuelo de papel, las llaves de casa y
el pequeño pañuelo de lino blanco que había bordado para Lucas. Isabela ignoró todo lo demás. Se agachó y cogió el pañuelo con la punta de 2 dedos, como si estuviera tocando algo sucio. Lo levantó contra la luz dorada del salón. Las iniciales que había bordado con tanto amor, LC, parecían pequeñas y temblorosas bajo su mirada de desprecio. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz goteando sarcasmo. «¿Un trapo de cocina? ¿Era este tu gran regalo para mi prometido? ¿Un trozo de tela vieja?». Se rió, una risa fea y cortante, y miró a los invitados más cercanos que la observaban, conmocionados y fascinados por la crueldad. «¿No es conmovedor? La costurera ha traído uno de sus trapos como regalo de bodas». Aquello fue peor que cualquier insulto a mi ropa o a mi condición. Estaba profanando mi amor. Ese regalo no era un objeto, eran semanas de mis noches, eran mis esperanzas para él, eran mis recuerdos del niño que crié, todo cosido con el hilo de mi afecto. Pasé un año planeando cada detalle de este día, continuó, su voz comenzando a temblar de rabia, mientras dejaba caer mi pañuelo al suelo. Cada flor, cada invitado, cada fotografía, todo fue elegido para representar clase, éxito, un nuevo comienzo, y tú, me barrió con una mirada de asco. Eres una mancha de su pasado sucio, un recuerdo de pobreza que no quiero en mi álbum de bodas. Las palabras me golpearon como piedras. Pasado sucio, pobreza. Miré mis manos, las manos que habían bordado ese pañuelo, las manos que lo abrazaron cuando tenía pesadillas, manos de trabajo. Para ella, eran manos sucias. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Al ver mi silencio, lo interpretó como debilidad, y entonces levantó la voz. Quería que todos la oyeran. «¡Seguridad!», gritó su voz resonando en el salón ahora mortalmente silencioso. Un hombre alto de traje negro se acercó, con el rostro inseguro. Isabela me señaló. Su dedo temblaba. «¡Eres demasiado pobre para estar aquí!», gritó. La frase explotó en el silencio, más fuerte que cualquier música. «No quiero a esta mujer en mi boda. Sáquenla de aquí, ahora». El guardia de seguridad me miró a mí, luego a ella. Los invitados nos miraban boquiabiertos. En ese instante, yo era el espectáculo. La humillación era completa. Bajé la cabeza, sintiendo el peso de cientos de miradas. No iba a llorar, no delante de ellos. Respiré hondo y me di la vuelta para irme, para obedecer. Solo quería desaparecer, y fue en ese exacto momento, mientras daba mi primer paso hacia la puerta de la vergüenza, que una voz, calmada pero firme como una roca, cortó el aire. «Alto ahí», aquella voz, calmada, firme, la reconocería en cualquier parte del mundo. Era la voz de mi muchacho. Levanté la cabeza lentamente, y allí estaba él, Lucas. No estaba cerca, estaba al otro lado del pequeño círculo de vergüenza que se había formado a mi alrededor. No gritaba, no corría, simplemente estaba parado, y todo el ruido del mundo parecía haberse silenciado ante él. Su rostro era una máscara de hielo. Aquella sonrisa cálida que me dedicó al llegar había desaparecido. En su lugar había una calma aterradora que nunca antes le había visto. El guardia, que había dado un paso hacia mí, se congeló. Miró de Isabela a Lucas, confundido. «He dicho, alto ahí», repitió Lucas, su voz baja, pero cargada de una autoridad que hizo que el hombretón retrocediera de inmediato. Entonces, Lucas comenzó a caminar. No miró a la novia, no miró a su madre. Sus ojos estaban fijos solo en mí. Pasó junto a Isabela como si fuera una estatua, un objeto sin importancia en su camino. Se agachó y recogió del suelo el pequeño pañuelo bordado, mi regalo humillado, y lo guardó con cuidado en el bolsillo de su saco, cerca del corazón. Se detuvo frente a mí. Por un instante el mundo entero se redujo a nosotros dos. No dijo nada, solo levantó la mano y con una delicadeza infinita tocó mi rostro. Su pulgar secó una lágrima que yo ni siquiera sabía que había derramado. Luego tomó mi mano de costurera que Isabel la había insultado, y la sujetó con fuerza. Se giró hacia la multitud silenciosa, manteniéndome a su lado. No me escondió, me exhibió como un trofeo. «He oído unas palabras muy feas aquí», comenzó, su voz resonando en el silencio. Palabras como pobreza, pasado sucio, ese tipo de gente. Hizo una pausa y su mirada barrió a los invitados, uno por uno.
forzándolos a encontrar sus ojos. «Permítanme presentarles a esta mujer», dijo, apretando mi mano con más fuerza. «Esta es Clara, mi madre, y todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a ella». Un murmullo recorrió el salón. Isabela dijo que mi madre es demasiado pobre para estar aquí. La verdad es que este lugar es demasiado pobre para ella. ¿Ven estas flores? ¿Este techo? Cuestan dinero, pero no tienen valor. El valor son cosas que el dinero no puede comprar. Déjenme contarles qué es el verdadero valor. Miró mis manos, entrelazadas con las suyas, y las levantó para que todos las vieran. Estas manos, Isabela las despreció, pero fueron estas manos las que me enseñaron sobre la honestidad. Yo tenía unos 12 años y encontré una cartera en la calle, llena de dinero. Para un niño que no tenía nada, era como encontrar un tesoro. Corrí a casa, feliz, pensando que nuestros problemas se habían acabado. Esta mujer miró el dinero, luego me miró a mí y dijo: «Esto no es nuestro, Lucas. Lo que no es nuestro no nos sirve». Me hizo caminar por el barrio durante 3 horas, de puerta en puerta, hasta que encontramos al dueño, un trabajador que necesitaba ese dinero para pagar el alquiler. Ese día, con hambre y con los pies doliendo, no lo entendí. Hoy lo entiendo. No me estaba enseñando a devolver una cartera, me estaba enseñando a forjar un carácter. Se giró un poco, lo suficiente para mirar a los ojos a Isabela, que lo miraba fijamente, pálida, en shock. «Hablaste de mi pasado sucio». Mi pasado no fue sucio, Isabela, fue humilde, y fue la mejor escuela que tuve. Estas mismas manos me enseñaron sobre la dignidad. Tenía un evento importante en la escuela, una presentación, y la noche anterior, mi único par de zapatos, ya viejos, se rompió. La suela se despegó. Lloré, dije que no iría a la escuela, que todos se reirían de mí. No tenía otro. ¿Saben lo que hizo esta mujer? Me mandó a dormir. Y pasó toda la noche despierta, con aguja y un hilo grueso, cosiendo la suela de ese zapato. No durmió. Sus dedos sangraron, pero a la mañana siguiente, el zapato estaba allí, arreglado. Feo, remendado, pero entero. Nadie se rió de mí ese día, porque entré en esa clase no con un zapato viejo, sino con la certeza de que era amado, con la dignidad que solo el sacrificio de alguien puede darnos. La competencia invisible de Clara, su amor y sacrificio, estaba siendo revelada. Ella no era una carga de su pasado, era la arquitecta de su futuro. Todo el éxito que tengo hoy, continuó Lucas, su voz ahora firme como el acero, cada negocio que he cerrado, cada edificio que he construido, fue levantado sobre los cimientos de honestidad y dignidad que esta mujer me dio. Ella invirtió en mí no con dinero porque no lo tenía, sino con algo infinitamente más valioso, el tiempo de su vida. Ella es mi verdadera riqueza. Entonces soltó mi mano y se giró completamente hacia Isabela. El hielo en su mirada había vuelto, pero ahora contenía un dolor profundo. Te conté todo esto, te hablé de mi madre con orgullo, pero no estabas escuchando, Berea, ¿verdad? Oíste las palabras, pero no entendiste el valor que había detrás de ellas. El silencio en el salón era pesado, como si el aire se hubiera solidificado. Todos los ojos estaban puestos en Lucas e Isabela. Ella lo miraba con el rostro pálido, la boca ligeramente abierta en estado de shock. La rabia había desaparecido, reemplazada por una incredulidad helada. No podía entenderlo. Para ella, la elección era obvia, el futuro brillante, la boda perfecta, la imagen. No podía procesar que él me estuviera eligiendo, a mí, al pasado, a la simplicidad. «Luca», susurró con voz débil, intentando encontrar al hombre con el que se iba a casar. «No hagas esto, no aquí. Estamos delante de todos». Su voz era una súplica para mantener las apariencias, y eso fue lo que selló su destino. Lucas dio un paso atrás, alejándose de ella, creando un espacio físico que representaba el abismo que ahora existía entre ellos. Sacudió la cabeza, no con rabia, sino con una profunda tristeza, la tristeza de quien finalmente ve la verdad. «Es precisamente porque estamos delante de todos que esto debe hacerse», Isabela dijo, con voz calmada, pero final. «Durante mucho tiempo, solo vi lo que mostrabas. La mujer guapa, inteligente, ambiciosa. Me enamoré de la imagen e ignoré todas las señales. Ignoré cómo nunca preguntabas de verdad sobre mi vida, sobre mis luchas.
Ignoré cómo tratabas a los camareros, a los chóferes, a las personas que considerabas invisibles. Se detuvo y su mirada se encontró con la mía por un segundo, una silenciosa disculpa por su ceguera. En ese instante, vi al niño de 10 años y al hombre de 32 convertirse en uno solo. Apreté su mano, una señal de que todo estaría bien, de que estaba haciendo lo correcto. Hoy no solo has humillado a mi madre, continuó, volviéndose hacia Isabella. Me has mostrado lo que hay dentro de tu corazón, y no es un lugar donde yo quiera vivir. No puedo construir mi vida, mi futuro, mi familia, junto a alguien que mide el valor de las personas por la ropa que visten o el dinero que tienen. La mujer que me crió me enseñó que lo único que no podemos perder en esta vida es nuestro carácter, y no voy a perder el mío casándome contigo. La redención aquí no era de ella, era de él, la redención de su propia ceguera, la catarsis de elegir finalmente la verdad sobre la ilusión. La reacción fue un caos silencioso. Vi a Verónica, la madre, dar un paso al frente con el rostro como una máscara de furia contenida. Lucas, piensa bien lo que estás haciendo, siseó. Estás tirando por la borda tu futuro por un sentimentalismo ridículo. Lucas ni siquiera se giró para mirarla. Al contrario, Verónica, por primera vez estoy asegurándome de tener un futuro de verdad. Se dirigió a los invitados, con voz firme y clara. Pido disculpas a todos los que han venido hoy aquí para celebrar una unión. Desafortunadamente, no habrá boda. La mujer que creía amar no existe. La frase final fue como una sentencia. Fue el momento en que la incredulidad de Isabella se rompió y se transformó en furia. «¡No puedes hacerme esto!», gritó, su voz ahora estridente perdiendo toda su clase. «Soy Isabella Medeiros. ¿Sabes lo que he sacrificado por esta boda? Estás arruinando mi vida, mi imagen». «Tu imagen», respondió Lucas, la tristeza en su voz ahora teñida de lástima. «¿Es lo único que te importa? No nuestro amor, no nuestra historia, sino tu imagen». Entonces vino hacia mí. No me apresuró. Solo extendió su mano. «Vámonos a casa, mamá». Acepté su mano y juntos comenzamos a caminar fuera de aquel salón de pesadillas. La gente nos abría paso, en silencio. Era como si el mar rojo se abriera a nuestro paso. Nadie se atrevía a tocarnos, pero todos los ojos nos seguían. Eché un vistazo a la pareja elegante que se había reído de mis zapatos. La mujer ahora miraba al suelo, con el rostro rojo de vergüenza. Su marido no podía mirarnos a la cara. Habían sido cómplices de la humillación, y ahora la verdad los humillaba a ellos. Vi a la organizadora principal, antes tan imponente, ahora apoyada en una pared, pálida, con su portapapeles olvidado a un lado. El espectáculo que había planeado se había convertido en una pesadilla, pero quizás, por primera vez, estaba viendo algo real suceder allí. Pasamos junto a Verónica, que nos miró como si estuviéramos locos, con el rostro encendido de odio, y finalmente, junto a Isabella. Su llanto era de rabia, un llanto de humillación, no de arrepentimiento. No lloraba por el hombre que había perdido, sino por la fiesta que se había arruinado. Cerca de la salida, vimos a Sofía. Su mirada, llena de respeto, fue un bálsamo. El silencioso asentimiento entre ella y Lucas fue la promesa de que la bondad aún existía. Entonces, me guió hacia afuera, hacia el aire fresco de la noche. La puerta se cerró detrás de nosotros, ahogando el sonido del caos, y por primera vez en todo el día pude respirar de verdad. El camino hacia el aparcamiento transcurrió en silencio. La noche era fría. Lucas se quitó el saco y lo puso sobre mis hombros. Dentro del coche el silencio continuó, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de procesamiento, de un mundo que se había puesto patas arriba y ahora intentaba encontrar su equilibrio. Las luces de la ciudad zaban por la ventana, iluminando el rostro de mi hijo. Vi una lágrima solitaria correr por su mejilla. «Perdóname, mamá», dijo de repente con la voz quebrada, sin apartar los ojos de la carretera. «¿Perdonarte por qué, hijo mío?», pregunté tocando su brazo. «Me defendiste, me honraste. No debería haberte llevado allí», dijo, el dolor en su voz partiéndome el corazón. «Yo te puse en esa situación, te expuse a esa maldad. Fui un ciego. Debería haber visto quién era ella. Debería haberte protegido de todo esto. Perdóname por mi ceguera». En ese momento no vi al empresario de éxito. Vi a mi niño de 10 años,
con miedo de haber hecho algo mal. Me acerqué y lo abracé de lado, como pude, con el cinturón de seguridad entre nosotros. «Lucas, mírame», le pedí. Detuvo el coche en el arcén de una calle tranquila. «No tienes nada por lo que pedir perdón. El amor a veces nos ciega. Eso le pasa a todo el mundo. Pero hoy no has estado ciego. Hoy has abierto los ojos y has elegido lo correcto. No me expusiste, me enalteciste. Nunca en mi vida me he sentido tan orgullosa de ti». Apoyó la cabeza en el volante, sus hombros temblando, y allí, en la quietud del coche, lo consolé. La madre consolando al hijo, exactamente como en aquella noche de fiebre, tantos años atrás. El mundo ahí fuera era complicado, pero aquí dentro solo existía el amor que nos unía. La herida de aquel día era profunda, pero yo sabía, con toda la certeza de mi corazón, que acabábamos de empezar a sanar. Pasaron 6 meses. Llegó el otoño, pintando las hojas de los árboles de mi jardín con tonos de naranja y amarillo. La paz volvió a reinar en mi casa y en mi corazón. Lucas y yo pasábamos los domingos juntos, como antes. Él traía el almuerzo, nos sentábamos en el porche y conversábamos durante horas, no sobre negocios o proyectos, sino sobre las cosas simples, el sabor del café, el recuerdo de una película antigua, el silencio cómodo entre nosotros. Su sonrisa había vuelto, más ligera y más auténtica que nunca. Aquel día en el salón de lujo, aunque fue el mayor dolor que he sentido, también fue una liberación. Rompió las cadenas que lo ataban a un mundo que no era el suyo. A veces preguntaba por Isabela. Lucas me contaba, sin amargura, lo que oía de conocidos. Su mundo perfecto se derrumbó. La boda cancelada se convirtió en un escándalo en su círculo social, pero el golpe más duro vino de donde menos lo esperaba, de su propio trabajo. Alguien que estaba en la boda grabó el discurso de Lucas y la humillación que ella me hizo pasar. El video se filtró. La influencer que vendía una imagen de perfección y buenos valores fue expuesta como una farsa. Las marcas que la patrocinaban cancelaron los contratos. Los seguidores la abandonaron. La imagen que tanto había protegido quedó manchada, no por mi presencia, sino por su propia crueldad. La vida, a su manera, le había dado una lección. Lo que se construye sobre una mentira no se sostiene. El éxito profesional de Lucas no disminuyó. Al contrario, libre del peso de las apariencias, prosperó aún más. Hace aproximadamente un mes, me contó sobre una reunión decisiva. Era un proyecto enorme, el más grande de su carrera hasta entonces. El inversor era un hombre mayor, conocido por ser duro e implacable. En medio de la negociación, el inversor propuso un atajo: usar un material ligeramente inferior en los cimientos, algo que no sería perceptible en los informes iniciales, pero que generaría una ganancia extra gigantesca para ambos. El hombre miró a Lucas y dijo: «Así es como funciona el juego, muchacho. Los listos sobreviven». Lucas me dijo que, por un segundo, la voz de Isabela y Verónica resonó en su mente, hablando del éxito a cualquier costo. Pero entonces recordó otra voz, la mía, y recordó el zapato remendado. Miró al inversor y dijo, con la calma que yo conocía también: «Señor, le agradezco la oportunidad, pero yo no construyo cosas que no vayan a durar. El nombre de mi empresa está en cada ladrillo y el nombre de mi familia está en mi empresa. Prefiero tener una ganancia menor hoy a no poder dormir en paz mañana». Estaba dispuesto a perder el negocio de su vida. El inversor se quedó en silencio durante un largo minuto solo mirándolo. Entonces esbozó una amplia sonrisa por primera vez. «Te estaba poniendo a prueba, Lucas», dijo el hombre. «Ya he perdido mucho dinero con listos. Lo que busco no es un socio listo, es un socio de confianza. El proyecto es tuyo». Fue una tarde de sábado, después de contarme esta historia, que Lucas llegó a casa con ese brillo diferente en los ojos. «Mamá, ¿recuerdas a aquella chica de la boda? ¿La asistente?», preguntó. «Sofía», dije sonriendo. Su nombre se había quedado grabado en mi memoria. No podía dejar de pensar en su gesto, confesó. Tardé semanas, pero la encontré. Me contó que la invitó a tomar un café, solo para darle las gracias. «¿Y cómo fue?», pregunté, mi corazón ya sabiendo la respuesta. «Fue fácil», dijo, con una sonrisa tímida. Me contó un fragmento de la conversación.
Le estaba agradeciendo por el vaso de agua, diciéndole cuánto significó para mí ese pequeño gesto. Y Sofía respondió con una sencillez que lo encantó. No hice nada especial. Mi abuela siempre me decía que uno demuestra quién es de verdad por la forma en que trata a quien no puede ofrecerle nada a cambio. Lucas dijo que, cuando ella dijo eso, sintió como si estuviera escuchando mis palabras en boca de otra persona. Hablaron durante 3 horas, continuó. Sobre todo, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre lo que realmente importa en la vida. Ella le contó que su sueño es tener una pequeña floristería algún día, un lugar tranquilo que venda belleza de verdad. Ella es como nosotros, mamá. Aquel primer café se transformó en un segundo y después en una invitación a un paseo por el parque el fin de semana. Yo veía en los ojos de mi hijo una alegría que no había visto en mucho tiempo, una ligereza que lo hacía parecer el niño que un día acogí. Estaba redescubriendo lo bueno que era compartir la vida con alguien que hablaba el mismo idioma de su corazón. 2 semanas después, en un domingo soleado, Lucas no vino solo a almorzar. A su lado estaba Sofía. Traía una pequeña maceta de violetas para mí. No llevaba ropa de marca, solo un vestido sencillo y una sonrisa que era tan amable como la recordaba. Me miró a los ojos, un poco nerviosa, y dijo: «Señora Clara, es un honor conocerla por fin. Lucas habla de usted con un amor que inspira a cualquiera». La invité a pasar y mientras almorzábamos en el porche, la observé. Observé la forma en que escuchaba a Lucas, la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de su sueño de tener una floristería. Observé la forma en que me trataba, con un respeto y un cariño que venían del alma. No había máscaras, no había fingimiento, era simplemente verdad. Aquel día de la boda, mi corazón rezó con miedo, pidiéndole a Dios que protegiera a mi hijo. Ahora, viéndolo al lado de Sofía, solo sentía paz, una paz profunda y serena. Sabía que ya no estaba solo para enfrentar el mundo. Había encontrado no solo un amor, sino un hogar para su alma. Y supe, con la certeza que solo el tiempo y el amor nos dan, que la historia de nuestra familia continuaría escribiéndose con el mismo hilo de honestidad y afecto que usé para remendar la vida de aquel niño tantos años atrás. El futuro de ellos estaba a salvo, porque se estaba construyendo sobre los cimientos más fuertes que existen, la verdad del corazón. Hoy, cuando miro hacia atrás, a aquel día que comenzó con tanto miedo en mi corazón, lo veo todo con más claridad y entiendo que la historia que sucedió allí no fue solo mía o de mi hijo. Es una historia que se repite de diferentes maneras en la vida de todos nosotros. Veo a tantos jóvenes e incluso a personas mayores viviendo como vivía Isabela, atrapados en una jaula de apariencias, tratando de mostrar una vida perfecta en las pantallas de los móviles. Hoy no siento rabia por ella. Siento una cierta tristeza. Tenía un castillo, pero vivía infeliz, porque se preocupaba más por cómo se veía el castillo por fuera que por construir un hogar cálido por dentro. La lección que la vida le dio, y que nos sirve a todos, es que la felicidad que depende del aplauso de los demás es muy frágil. A veces pienso en cuántas personas como yo se sienten pequeñas en este mundo. Personas que trabajan en silencio, que cuidan de su familia, que aman sin esperar reconocimiento. Personas que, al compararse con las vidas brillantes de las redes sociales, pueden pensar que su vida es común, sin valor. Si tú que me escuchas te sientes así, quisiera decirte una cosa con todo mi corazón de madre. Tu valor no está en lo que el mundo ve. Tu valor está en los hilos de oro que coses, día tras día, en el alma de alguien. Un plato de sopa caliente, una palabra de consuelo, una noche en vela cuidando a quien amas. Esos son los verdaderos tesoros. Esa es la verdadera influencia. El mayor orgullo que sentí en mi vida no fue ver el éxito de mi hijo en los negocios. Fue verlo, en aquel momento terrible, elegir la dignidad en lugar del lujo. Fue ver que las semillas de honestidad y carácter que planté en el corazón de aquel niño se habían convertido en un árbol fuerte, capaz de resistir cualquier tormenta. Y Sofía, aquel vaso de agua, aquella mirada de respeto. Ese gesto me enseñó que, incluso en los lugares más fríos y oscuros, una pequeña luz de bondad
puede calentar un alma entera, y que el propósito de nuestra vida quizás no sea hacer grandes cosas, sino hacer pequeñas cosas con un gran amor. Que mi historia pueda traer un poco de paz a tu corazón, la paz de ser quien eres, de verdad, y que te inspire a buscar la belleza no en los filtros, sino en los gestos sencillos del día a día. Porque al final de todo, la vida más bonita no es la que recibe más me gusta, sino la que deja las marcas más profundas de afecto en el corazón de quienes amamos. Y ahora te pregunto, ¿qué pequeño gesto a lo Sofía, nacido del fondo de tu alma, puedes ofrecerle a Ginsley alguien hoy? ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te impactó en este giro de la historia? Escribe en los comentarios qué parte te emocionó más y cuéntanos también desde qué ciudad nos estás viendo. Comparte esta historia con tus amigos, porque puede tocar sus corazones también. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.